Buenas noches, comunidad. Sean bienvenidos a este jueves de misterio, jueves 23 de noviembre. Yo soy Ícaro Santi y por los próximos minutos, a manera de relato, traeremos temas paranormales como lo son fantasmas, apariciones, brujería, maldiciones, teorías conspirativas, criptología, fenómeno ovni y relatos relacionados al terror y misterio. Comenzamos. Esto es Relatando el Miedo. Comunidad, en esta ocasión tengo preparado para ustedes una canasta de relatos, relatos variados que me compartieron para ustedes, y en ellos encontramos historias que pudieran ser muy cotidianas, ya que ustedes podrían vivirlas en propia carne. Sin más dilación, comencemos con estos relatos. Hace muchos años, en un poblado de Veracruz, llegaron a vivir 3 hermanas, y aunque eran de edad muy avanzada, extrañamente de las mujeres se conservaba una apariencia jovial. Una, la más grande, tenía un ojo diferente. Este ojo tenía como niebla. Todas ellas vestían de negro y siempre estaban siempre muy maquilladas. Tenían la boca pintada con colores muy chillantes que contrastaban mucho con su dentadura quebrada y aquel blanco amarillesco. Ellas se dedicaban a vender ropa y calzado en el tianguis. Ellas eran de hábito muy discretos y también eran muy reservadas, eran muy calladas. Se les podía ver caminando por las noches y dirigirse a algún cerro cubierto de árboles y de matorrales en las cercanías. Otras veces se les podía ver comprando hierbas y extraños objetos, pero nunca se les llegaba a ver en la iglesia. Esto saltaba la alarma de los pobladores de aquel lugar, pero nada que fuera lo bastante perverso como para preocuparse. Una tarde, al estar vendiendo un vestido a una mujer, que dicha mujer tenía fama de ser muy agresiva y problemática, se suscitó un incidente, pues aquella mujer reclamaba la devolución de su dinero, argumentando que el vestido estaba manchado, cuando en realidad lo que había pasado es que a esta mujer, después de comprarlo, se le había caído en un charco de lodo. Cuando los alegatos subieron de tono, la mujer ofendió a estas damas, diciéndoles muchas maldiciones y amenazándolas. Incluso asestó una cachetada a la mayor de ellas. Todo parecía que iba a terminar en zafarrancho entre las mujeres, pero la mayor de las hermanas intervino, clamando a sus hermanas y diciéndoles que les vendería otro vestido, que le daría otro vestido. Ella dijo que no quería problemas y que no le devolvería el dinero, pero a cambio le daría un vestido más elegante. Le preguntó que si quería verlo, y aquella mujer fúrica le dijo que sí. La hermana mayor sacó entre sus mercancías un viejo vestido. Lo mostró y era de mucha mejor calidad que aquella prenda que había comprado. La mujer, de manera arrogante, tomó el vestido y se fue alardeando, y en voz baja dijo una frase: no, que no, cabronas. Pasaron los días y aquella mujer problemática comenzó a enfermarse. Ella fue perdiendo mucho peso. Sus uñas empezaron a caerse de una en una, y sus dientes también. Se escuchaba por las noches que despertaba gritando. Inclusive vecinos comentaron que la vieron golpeándose contra las paredes y dejándolas manchadas de sangre. Sus familiares, muy preocupados, llevaron a esta mujer a la capital para ver qué es lo que tenía, pero siempre salía todo en orden. No había algo que médicamente apareciera. La salud de ella comenzó a agravarse, y en varias ocasiones por las noches
llegó a salir de su casa y se revolcaba con los puercos que tenían en los chiqueros atrás de su casa. Todo esto seguía pasando mientras que una mañana ella amaneció revolcada en el lodo, pero ya sin vida. Ella tenía una horrible mueca de terror dibujada en su rostro. Pasaron algunos días de este incidente y extrañamente aquellas 3 mujeres, aquellas 3 ancianas que vivían, se mudaron a otro pueblo, dejando en completo abandono la casa que habitaban. Los jóvenes curiosos, los más valientes, decidieron husmear en aquella vieja vivienda, aquella de las 3 hermanas. Ellos encontraron objetos raros, muy extraños, y entre aquellos objetos sobresalía una muñeca que estaba justo en el centro de la sala. Esta tenía una tela enredada, tela del mismo vestido floreado que aquella tarde le habían entregado a aquella mujer que las ofendió. Los jóvenes, llenos de curiosidad, desenvolvieron de una patada aquella tela. Al desenvolverlo, vieron que traía una nota llena de sangre, cabellos. Ellos leyeron la nota con mucho miedo, pues había una frase escrita en ella, con letras hechas con sangre, la cual decía: no que no, cabrona. Los relatos de brujería, comunidad, siempre tienden a tener esta advertencia de tener cuidado a quien se ofende, pues en toda acción siempre tiene una reacción, siempre hay una consecuencia. A veces las acciones o las cosas que deseamos, la misma ambición nos hace que lleguemos a cometer cosas que tienen consecuencias fatales. La siguiente historia tiene algunos tintes de esto que les comento. Los acontecimientos que voy a narrar en las líneas que siguen son absolutamente verídicos. Yo no sé si sucedieron tal cual como lo refieren los testimonios, pero sí sé que hay muchas coincidencias marcadas en esto. A ustedes les tocará juzgar lo que pasó. Por la década de los 40 vivía un zapatero de nombre Tomás Torres. Él era un apreciado confeccionista de botines. Sus botines eran de una factura muy bella, muy estética. Era muy respetado por ello, pero también era conocido por su carácter colérico y temperamento irascible. Desde hacía poco más de 10 años, él estaba casado con una tímida y humilde mujer llamada Elvira. Ella, cuyo carácter suave y resignado la había convertido en el blanco de las rabietas de su marido, quien descargaba sus frustraciones con ella, y ella soportaba, aparte de el peso de las obligaciones domésticas, la violencia y las maldiciones y pestes que su marido le profería siempre que podía, incluso cuando él estaba con unas copas de más, llegaba a golpearla. Ellos vivían más que modestamente en una casa muy chica. Ella sobrellevaba las privaciones y las carencias, ya que si bien el calzado que vendía su esposo era bastante popular entre la gente, la mala administración de este zapatero hacía que los frutos de su trabajo se esfumaran pagando las deudas que tenía. Un día de muertos, pasada la medianoche, mientras Elvira dormitaba con una tenue luz de una lámpara de queroseno en la sala, esperando a que terminara su esposo de trabajar, ya que él estaba elaborando
unos botines encargados por el boticario, quien 3 semanas antes se las había encargado. Un día antes el boticario le había dado un adelanto para que lo hiciera de manera más rápida, por lo que el zapatero se comprometió al día siguiente a tenérselos. El zapatero tenía cierto desconfianza por el boticario. Le inspiraba una rara especie de temor e intriga, ya que el boticario era un hombre de aspecto sombrío y misterioso. Siempre vestía de negro, con botas prolijamente lustradas, un pelo muy bien peinado, relamido hacia atrás, casi pegado al cráneo. Tenía una barba espesa, una tez amarillenta y grandes lentes. También tenía su voz muy profunda. Y extrañamente tenía un indeterminado acento extranjero. Nadie parecía saber a ciencia cierta cuál era la procedencia de este boticario, ni las circunstancias por las cuales llegó a la ciudad. La única certeza que se tenía es que apareció un día y se asentó en aquel lugar. Como les digo, 3 semanas antes, cuando el zapatero fue a tomarle las medidas, lo había encontrado sentado en su habitación, a oscuras. Él estaba machacando algunas cosas en su mortero de piedra, y antes de que el zapatero Tomás tuviera tiempo de llamarlo, el contenido del mortero prendió en llamas. Se tornó en un rojo brillante, despidiendo un olor a azufre y a pelo quemado, llenando toda la habitación, lo que hizo toser a Tomás. Él caminó hacia donde estaba el zapatero, tomándole las medidas, y después salió de ahí. Cuando iba hacia su casa, iba meditando en que el boticario parecía no profesar la fe católica, pues al ver lo que estaba haciendo, le pareció muy extraño y dijo que tal vez él no tenga temor de Dios, pues el hacer esas cosas no era algo de alguien religioso. Este zapatero continuó terminando aquellos botines del boticario. Cuando dejó aquella botella vacía, terminó los botines y los envolvió en un calzado, envolvió aquel calzado en papel periódico. Se dispuso a entregarlos de una vez, y aunque ya era noche, ya era entrada la madrugada, salió a la calle con rumbo a la casa del boticario. Vivía en una casa de 2 plantas en el centro de la ciudad. Él llegó, tocó la puerta y extrañamente estaba abierta. A lo lejos logró escuchar una voz que le decía que pasara, que estaba en su recámara. Él subió las escaleras para acceder a aquella habitación que antes ya había visitado. Cuando Tomás entró a la habitación, la encontró débilmente iluminada por una luz de un cirio rojo que estaba sobre la mesa central. Aquel mismo mortero que antes le había parecido muy extraño tenía restos de alguna sustancia, igual que como había visto hace 2 semanas. Tomás le dijo que aquí le traía sus botines, que estaban terminados a tiempo. A manera de saludo, le dijo esto. El boticario tomó el envoltorio y abrió los botines y empezó a quitarse sus zapatos. Con intención de ayudarlo, Tomás se hincó una rodilla en la tierra y le quitó una de las botas. Al momento de hacer esto, vio lo que estaba debajo de él. Él retrocedió un poco hacia la puerta. Mientras estaba hincado, pudo distinguir que en el suelo estaba pintado algunos dibujos, símbolos desconocidos e incomprensibles, pero que sabía que eran
diabólicos. También estaba una especie de escrito en una lengua que quizás pudiera ser algo muy, muy antiguo, pero que el zapatero no entendía. Lo primero que cualquier cristiano hubiera hecho era persinarse y dejarlo todo y escapar a escaleras abajo, pero aquel zapatero iba entonado en alcohol, lo cual le daba cierto coraje, y enseguida se repuso de su sorpresa inicial, y considerando de que aquel encuentro con aquel presunto acólito del diablo pudiera darle alguna ventaja, trató de buscar fortuna. Él tosió respetuosamente y se dirigió al boticario. Le preguntó qué se debe tener o qué es lo que se debe hacer para servir al Señor de las tinieblas. ¿Qué podría hacer un humilde zapatero como yo para congraciarme con su excelencia? Aquel boticario le contestó que era un honor servirle y exclamó que, halagando la mala intencionada curiosidad de aquel zapatero, este boticario le dijo: no se necesita ser listo para saber que tus acciones te están llevando por la senda de la condenación eterna. Pero si de verdad quieres apurar la llegada de tu alma al maligno y congraciarte con él, reniega de Dios ahora mismo y pacta con él. A cambio, él te dará cualquiera de sus favores. Y le preguntó: ¿qué es lo que quieres que te conceda? El zapatero, sin perder el tiempo, se puso a quejarse de su suerte. Empezó diciendo que había deseado ser rico desde niño, vivir en una casa grande y lujosa, ser poderoso y siempre tener lo que deseara. Él habló que si bien su esposa era una mujer buena y amable, trabajadora, ¿por qué no andar despreocupadamente en romances con mujeres que lucen hermosas, en finos vestidos y dulcemente perfumadas? Yo he visto en casa de clientes ricos aquellas señoritas bellas, pero ellas no me prestan ninguna atención. El boticario interrumpió, preguntándole si eso era lo que quería. Tomás dijo que sí, que le gustaría que eso pasara y esperara que el Señor de las tinieblas le concediera esa gracia. El boticario le dijo que estaba muy bien, pero que dado el carácter ruin y mezquino de su alma, debería entregar una alma inocente, la alma de su esposa. Le dijo que antes de 3 días la acompañara como de costumbre a misa, pero que no entrara a la iglesia, que la dejara en la puerta y regresara a su casa sin mirar atrás y sin decirle nada. Hecho esto, el jueves 12 a la medianoche tenía que dirigirse al corral que está atrás de su casa y hacer un hueco en la pared de adobe que tenía a la izquierda y meter la mano izquierda. Él le dijo que para cerrar este pacto necesitaba 3 gotas de sangre de su brazo izquierdo, tomándolo y vaciándolo en aquel mortero que tenía al centro de esta habitación. Al caer aquellas gotas de sangre, surgió una brillante llama y se desprendió un humor rojizo y denso. A continuación empezó a oler a azufre y a cabello quemado como aquella primera ocasión. Al tercer día de lo ocurrido, muy temprano, el zapatero, visiblemente inquieto, llamaba a su esposa, diciéndole que se diera prisa, que deberían de irse a misa. Ella tímidamente salió y se apoyó del brazo de su marido saliendo de su casa.
Durante aquel trayecto, el zapatero estuvo muy callado. Él tenía en su pensamiento que el diablo iba a llevarse a su esposa aquel día. Cuando llegaron a la iglesia, el zapatero le dijo que se adelantara, que él iría enseguida, mientras pensaba que sería la última vez que vería a su esposa. Apenas dijo estas palabras y dejó a su esposa en aquella entrada de la iglesia, él dio vuelta y se echó a correr sin mirar atrás, ni prestar oído a su mujer que, extrañada, le gritaba: Tomás, no me dejes. Llegando a su hogar, el zapatero, apesadumbrado por aquel pensamiento, él esperaba que viera a su mujer entrar en cualquier momento por la puerta, dando desacreditando aquella cosa, aquella idea loca que había sido o que le había dicho el boticario. Pero Elvira no volvió, ni ese día, ni el siguiente. Justamente llegó aquel jueves 12, como aquel boticario le decía. Él fue hacia la parte de atrás, hizo el hoyo en la pared y metió la mano en aquella pared de adobe. En ella encontró una especie de saco, una vasija de barro llena de joyas y monedas de oro. En el fondo de ella había un papel muy antiguo, casi ilegible, con indicaciones precisas para hallar enterrado de su propiedad una tinaja llena de iguales tesoros. A los pocos minutos de haber hallado esto, tocaron a su puerta. Él, asustado, pensando que el maligno venía, fue a abrir, pero ¿quién era? Era el policía de la región. Él le decía que habían encontrado el cuerpo de su mujer en una cañada. La mujer presentaba que había sido horriblemente mutilada y misteriosamente le habían arrancado el corazón. Mientras estos acontecimientos ocurrían, el inexplicable boticario desapareció. De la noche a la mañana dejó de estar en aquel pueblo sin dejar rastro. Era como si se hubiese esfumado en el aire o como si la tierra se lo hubiese tragado. Transcurrieron 3 años y, para sorpresa de muchos, la suerte de aquel zapatero Tomás había cambiado. Ya no era aquel zapatero, sino era don Tomás, un hombre acaudalado y prominente, siempre elegante y con vestidos finos, con trajes de corte exquisito. Él contaba ya con un mayordomo y una ama de llaves, al igual que 2 sirvientes. Él gustaba de ofrecer fastuosas comidas y veladas nocturnas a las que asistía lo más distinguido y rancio de la sociedad, y que entre las degustaciones tenían los más exquisitos platos, puestos en una gran mesa lujosa y servida. El día de Todos los Santos, después de sus excesos de comida, Tomás se sintió incómodo y malhumorado. Tenía la sensación de un vacío en el corazón, de un frío en el alma. Por la tarde, el mayordomo le anunció la visita de otra hermosa mujer, una de las muchas que pasaron por aquellos 3 años en la casa de don Tomás. Él, una vez más, saciaba su lujuria, pero esta vez, al estar sentado en aquella noche, se sentía invadido por una especie de asco, como si hubiese estado cubierto por una pestilente podredumbre.
Él no pudo dormir toda esa noche y al amanecer decidió asistir a la iglesia. Sin embargo, al entrar no pudo permanecer en la misa, pues de nuevo volvió a sentir ese cuerpo frío, ese malestar, como estar en el fango. Quizás era el fango de la vergüenza, el miedo por haber vendido su alma y que su alma ya estaba condenada. Salió contrariado de la iglesia, tratando de alejar aquellos lúgubres pensamientos. Sin embargo, al pasar por el mercado, asombrado, vio que creyó distinguir entre el gentío el rostro del boticario. Él salió de ahí presuroso. Llegando a su casa, pidió una botella de whisky para calmar sus nervios y se puso a beber con gran furor hasta que se quedó dormido. Pero cuando empezó a soñar, comenzó a tener horribles pesadillas, ya que en sus sueños él veía a su esposa Elvira en el infierno, rodeada por una multitud de diablos revoloteando a su alrededor. Ella le gritaba con voz doliente y desgarradora: Tomás, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste, Tomás? Mientras veía esta visión infernal, podía sentir un maloliente y terrible olor a azufre. De pronto todo desapareció. Tembloroso, Tomás abrió los ojos y levantó la cabeza, porque por un momento pudo escuchar su corazón acelerado. Pero luego el silencio volvió y volvió a recostar la cabeza sobre su almohada, con los ojos cerrados. Intentó volver a dormir, pero de pronto volvió a incorporarse más inquieto, pues empezó a percibir claramente cómo las puertas que daban paso hacia su habitación iban sonando con un ruido sordo y suave, como si alguien despacio y lentamente fuera abriendo aquellas puertas, todo para llegar hasta la habitación de Tomás. Pero luego nuevamente llegaba el silencio. De pronto resonaron muy suavemente, de manera casi imperceptible pero continua, unas pisadas lentas, y a su compás se podía percibir cómo se acercaban. Tomás ahogó un grito y contuvo el aliento al abrirse la puerta. De frente tenía al boticario, quien con una mirada de fuego y una sonrisa demoníaca le dijo: Bueno, Tomás, ya fue cumplido tu deseo. Ahora sabes lo que significa ser rico, de modo que ya es suficiente. Una noche de difuntos, al igual que hoy, hace 3 años hiciste un pacto con el Señor de las Tinieblas. Así que vengo a cobrar su parte. Te arrastraré al infierno conmigo. Tu alma está condenada por la eternidad. Cuando los criados de Tomás vieron a Tomás, pues fueron a despertarlo. Lo encontraron muerto, con las manos crispadas, los ojos desencajados y la boca abierta, como si hubiera proferido un grito muy agudo. Tenía morados los labios y rígidos sus brazos. Los que fueron sus empleados dicen que murió de un ataque al corazón fulminante. Esto debido a los excesos de comida y bebida. Mucha gente que lo conoció en vida comentaban con melancolía el cómo murió, con mucho miedo. Pero otros más decían que había muerto cuando el diablo vino por su alma. Hasta se ha tejido una leyenda en torno a él, que afirma que en la noche de Día de Difuntos puede escucharse los gritos de Tomás. Incluso puede llegar a verse a este corriendo por las calles y
el cómo lo persigue un demonio, quien lo atormenta, y que han visto a Tomás con la piel ensangrentada y arrojando gritos de horror, dando vueltas alrededor de la tumba de Elvira. Comunidad, este relato me pareció muy bueno. Espero estén siendo de su agrado esta canasta de relatos. Quiero agradecerles que hayan llegado hasta acá. Si es de su agrado estos relatos, háganmelo saber en la base de comentarios. Los que estén en el directo, háganmelo saber en el chat, ya que estamos aquí en constante pues plática. Si ustedes quieren hacerlo mediante el chat, y los que nos ven en YouTube pueden hacerlo en la base de comentarios. Pues bien, sin más demora, seguimos con estos relatos, con esta canasta de relatos. Este relato nos los hace llegar una seguidora del canal, Fanny, quien es de aquí de la ciudad de Aguascalientes, y nos relata lo siguiente. Hola, buen día. Vivo en la ciudad de Aguascalientes. Le platico lo que me sucedió en los baños termales. El día sábado fue cumpleaños de mi hijo. Habíamos reservado un chapoteadero en unos baños termales. Todo transcurrió muy bien en la fiesta. Estuvimos en el chapoteadero con el agua caliente. No había pasado nada extraño. Había rentado el lugar todo el día, pero teníamos que salir antes de que cerraran los baños. Cuando estábamos recogiendo las cosas, el vigilante tocó la puerta para avisarnos que ya iban a cerrar y teníamos que salir. En realidad ya estábamos todos listos. Mi hija, la mayor, abrió la puerta y empezamos a sacar las cosas. Ya para salir de este lugar, pues esta alberca privada, estaba únicamente mi hija ahí, mi hija y mi hijo, quien cumplió 5 años. Él se asomó y luego salió, pero algo extrañado. Todos estábamos guardando algunas cosas que nos faltaban, y cuando mi hijo entra nos pregunta por qué se había quedado un niño en la otra alberca. Mi hija se asomó, pues estaba todo muy oscuro. Ya habíamos apagado la luz de ahí y ya no había nadie en esa área. Ella le preguntó que dónde lo había visto. Mi hijo señaló hacia la puerta, una puerta que da a un lado hacia la otra alberca privada, y no había nadie ahí. Al momento de señalar mi hijo dónde estaba aquel niño que mencionaba, aquella puerta se abrió sola y volvió a cerrarse de una manera brusca. Todos nos asustamos por la situación y salimos de ahí. En ese momento ya solo estaba esperándonos el vigilante para asegurarse que saliéramos y que apagáramos la luz. Nosotras le comentamos que mi hijo había visto un niño. Nos pareció algo extraño que aquel vigilante no dijera nada, pero entró y salió rápidamente. Nosotras literalmente salimos corriendo porque nos dio mucho miedo. Cuando ya estábamos en la casa, nos disponíamos a dormir. Mi hijo seguía preguntándome por qué habían dejado a ese niño en la alberca, que si sus papás lo habían castigado o lo habían encerrado ahí. Yo le dije que ya no pensara en eso, pues que cambiara de tema, pues sí me daba mucho miedo. Muchas gracias por escuchar este relato. Comunidad, quien sea de la ciudad de Aguascalientes sabrá de las muchas historias en los baños termales, desde apariciones en imágenes, en fotos que se tomaron ahí. El mismo centro cultural Los Arquitos tiene mucha historia. Hay una historia muy popular de un niño fantasma y una chelista. Ya la hemos escuchado en unas historias que les trajimos para ustedes. Y también hay una leyenda del mismo antiguo Ojo Caliente, el balneario Ojo Caliente, que tiene sus leyendas.
Yo creo que prepararé algunas historias para de este centro precisamente para traérselas en otra ocasión, porque este balneario pues sí tuvo algunas cosas eh, trágicas que pasaron en él, y quizás algunas otras de los arquitos que por ahí no son tan populares como la de este niño que empujó a una chelista. Pues bueno, continuemos con estos relatos, con este último relato, comunidad. Hace muchos años atrás, cuando trabajaba como guardia en un cementerio, vi muchas cosas. Aparte, vivo enfrente de este cementerio. Y bien voy a compartir una experiencia paranormal que me sucedió en aquel cementerio. Una vez trabajando de noche, era muy tarde, casi como las 4 de la mañana, tenía que realizar mi última ronda por los pasillos de aquel camposanto. La verdad, y como les dije, he visto muchas cosas. He visto duendes caminando o corriendo por las tumbas, entidades rondando por los pasillos, incluso algunos sentados en las bancas, algunos animales como perros muy muy extraños, como energías flotando de un lado para otro. Todo esto, pues yo vivía enfrente de este cementerio. Esa noche que caminaba por el pasillo donde estaban enterrada la gente antigua, o las tumbas más antiguas, mejor dicho, iba avanzando con mucha seguridad, no pensando en nada, sino divagando. Cuando llegué a una esquina de aquellos nichos, vi una banca que estaba sentadas dos personas, mejor dicho, dos fantasmas. Creo que estaban conversando, aunque no lo crean, yo podía escuchar lo que decían. Lástima que en aquellos años no había celular y tampoco tenía una cámara fotográfica para captar aquel momento, aunque estoy dudoso de que hubiera salido aquellas entidades en aquella foto. Pero yo fui testigo de aquel evento paranormal. Como les decía, aquellas entidades estaban sentadas en la banca y la verdad, al momento de acercarme, había un frío helado que me abrazó. Sentía que detrás mío había alguien más en ese momento. Yo sentí una respiración muy fuerte y volteé, pero no había nada. Cuando volví a ver aquella banca, esos fantasmas ya me estaban observando. La verdad, un sentimiento de tristeza me envolvió y mis lágrimas salían solas de mis ojos. No podía creer lo que estaba sucediendo. Lo que me llamó la atención fue su vestimenta. Era muy antigua, con sombreros de copas y bastones. De unos segundos me caí de rodillas. Levanté mi cabeza y esas entidades ya no estaban. Me levanté y seguí mi camino para terminar mi turno. Es difícil creer lo que les comento. Casi nadie me cree esto. Pero sucedió. Jamás hablé de nadie. Jamás le hablé a nadie de todo lo que he visto. Pero decidí escribírselo a ustedes. Y hoy en día recuerdo aquellas cosas que pasaron como guardia de cementerio. En aquel cementerio general de mi ciudad. Aún ronda en mi mente, al menos aquellas entidades estuvieron en mi cabeza casi como un mes. Yo no podía dormir bien y fue inexplicable lo que sucedió, pero sucedieron muchas cosas en aquel cementerio como les conté al principio. Poco a poco les contaré lo que vi y sentí en aquellos pasillos del cementerio general. Comunidad, es una cosa que tienen los veladores, podría decirle, o los guardias de seguridad de los cementerios. ¿Cuántas cosas no han visto? Hay quienes se sobreponen a esto,
Hay quienes sí ven directamente y no les afecta nada de esto. O hay quienes más que llegan a ver todo esto y salen, y salen de ahí. Hay quienes pasan su vida trabajando en lugares donde se sabe que han sido embrujados y jamás ven nada. Esperemos traer más historias de este cuidador del cementerio general y traerlas hacia ustedes, comunidad. Con esto hemos llegado al final, comunidad. Quiero aprovechar este momento para comentarles que subimos contenido todos los viernes en punto de las 8 en el canal de YouTube de nombre Relatando el Miedo. Pueden checar otros episodios ya que están por el canal. Aquellas historias del especial de Día de Muertos. Y si les gustaron estos relatos, les pido que le den like, que dejen su comentario para saber qué les parecieron estas historias, o bien platicarme si ustedes tienen algún relato que quieran compartir y sepa que pueden hacerlo por este medio. También quiero pedirles de favor que compartan este contenido con alguien amante del terror y misterio, y de esta manera la comunidad de Relatando el Miedo siga creciendo día con día. También comentarles que estamos en directo todos los jueves a las 8:30 de la noche en el canal de Ícaro Santi por la plataforma de Twitch. Les dejo el enlace en la descripción para que vengan y si tienen la oportunidad se unan comentando en vivo. Asimismo, en la parte de la descripción les dejo los enlaces a las redes sociales. Nos encuentran en Instagram como relatando-m, también en TikTok como Relatando el Miedo, así que vayan a apoyar también estas redes sociales como solo ustedes pueden hacerlo, lo cual agradezco infinitamente y quiero aprovechar este espacio y agradecerles a quienes nos dejan sus comentarios en el canal de Relatando el Miedo en YouTube. Quiero agradecer mucho a Rosario Castorena, quien nos sigue desde ya hace tiempo. Quiero agradecerle mucho. Y sí, bueno, por ahí nos comentaba el nombre que tiene en Twitch mi querido amigo Chicho, que es un nombre con doble sentido. Ahí pues lo dije completamente en vivo, entonces por ahí me estaba vacilando Rosario Castorena. Y también agradecer a María de Montserrat, gracias por tu comentario, muchas gracias por ver los videos, y es un honor de verdad que les gusten estos videos y que esté recibiendo ese apoyo de ustedes. También quiero agradecer a quienes nos ven completamente en vivo aquí en el canal de Ícaro Santi por la plataforma de Twitch. Quiero agradecer a Another Viewer, Aleisedra, 00 Rihanna, Trapsnat, ASMR-Miyu, Lurks, BL Mercy, 01 Ella, Donk 7, Mark Sink y Lizzie GH. Muchísimas gracias por estar en esta edición número 93 de esta charla misteriosa, de este programa de Relatando el Miedo. Muchas gracias, comunidad, por todo el apoyo que hemos recibido este año. Muchas gracias por apoyar estos nuevos proyectos que hemos traído para ustedes. Gracias, comunidad. Es para mí de verdad muy chido el tener ese apoyo de ustedes y el saber que les gusta el contenido que traemos. Comunidad, yo me despido de ustedes, soy Ícaro Santi. Es tiempo de terminar esta edición número 93 en esta sesión semanal de misterio, en este jueves de terror. Nos vemos la próxima semana en otra edición de este programa, de su programa. Es tiempo de regresar a la monotonía del día a día. Espero que estos relatos no les impida dormir. Me despido, comunidad, no sin antes recordarles que esas risas en la oscuridad, esos pasos que se acercan, puede ser Ícaro Santi en Relatando